Antes de empezar con el video, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. Hay cicatrices que no se ven en la piel. No sangran. No se pueden cubrir con manga larga. No le dan a nadie la satisfacción de señalar el lugar exacto donde comenzó la herida. Pero existen. Y a veces duran mucho más que un hueso roto. Yo las llevo todas. Cada palabra que lanzó como si fuera una navaja. Cada silencio con el que me castigó por sentir demasiado. Cada vez que su voz se convirtió en una pared contra la que mi corazón omega se estrelló hasta aprender a latir en silencio. Mi alfa nunca necesitó golpearme para hacerme daño. Él tenía algo mucho más preciso. Su ira. La usaba como otros hombres usan el dinero, el apellido o los puños. Como herramienta. Como escudo. Como amenaza. Como la forma más eficiente de controlar una habitación sin tener que admitir nunca que estaba asustado. ¿Y yo? Yo lo amé tanto tiempo que terminé aprendiendo a llamar amor a la supervivencia. Mi nombre es Elías Navarro. Soy Omega. Y durante 4 años fui la persona que más quiso a Gael Ferrer, y también la que más recibió el impacto de todo lo que él no sabía nombrar. Si me hubieran preguntado entonces si él me amaba, habría dicho que sí sin dudar. Ese era el verdadero problema. Sí me amaba, pero su amor venía afilado. Y cuando amas a alguien que convierte la rabia en idioma, tarde o temprano descubres que el cuerpo puede seguir vivo incluso cuando el corazón ya parece un campo de batalla. Todavía cargo cada cicatriz. No porque no haya avanzado. No porque siga atrapado en él. Las cargo porque algunas historias no terminan cuando te vas. Terminan cuando por fin te atreves a mirar el daño sin seguir llamándolo destino. Y esta es la mía. Conocí a Gael Ferrer en una librería universitaria donde él no tenía ninguna razón para estar. Yo sí. Trabajaba allí medio turno mientras terminaba una maestría en restauración documental, acomodando libros viejos, limpiando estantes y ayudando a estudiantes desesperados a encontrar textos que juraban haber visto aquí hace una semana. Gael, en cambio, era el hijo alfa de una familia influyente en bienes raíces, uno de esos hombres a los que la ciudad parecía abrirles puertas antes de que tocaran. Nunca olvidaré la primera vez que lo vi. Traía una camisa negra remangada, el cabello ligeramente húmedo por la lluvia y esa clase de presencia que hace que el aire cambie antes de que uno pueda explicarse por qué. No era solo que fuera atractivo. Era que parecía hecho de contención violenta. Como un trueno a punto de reventar, retenido por pura disciplina. Me preguntó por un libro de arquitectura histórica. Se lo llevé. Me dio las gracias con una cortesía casi brusca. Y cuando rozó mis dedos al tomar el ejemplar, ambos nos quedamos inmóviles un segundo más de lo normal. Los Omega sabemos reconocer ciertas cosas. Compatibilidad. Dominancia natural. Atracción. Pero lo que sentí aquel día no fue solo química. Fue algo más peligroso. Sentí que su tormenta me miraba como si, por primera vez, alguien hubiera notado que debajo de mi calma también había ruinas. Volvió la semana siguiente. Y la otra. A veces compraba un libro que claramente no iba a leer. A veces se quedaba hablando conmigo en la caja sobre autores, edificios antiguos o música que yo fingía no conocer para obligarlo a explicármela. Gael no sonreía mucho, pero cuando lo hacía parecía un secreto. Yo me enamoré de esa rareza. De la forma en que me observaba como si yo fuera algo delicado y desconcertante al mismo tiempo. De su cuidado excesivo cuando cruzábamos calles. De cómo me apartaba una silla sin hacerlo ver como gesto ensayado. De cómo escuchaba en silencio absoluto cuando yo hablaba de manuscritos, de tinta, de por qué la gente subestima la importancia de salvar lo viejo. Conmigo era distinto. Eso pensé. Y probablemente era verdad. Solo que entonces aún no entendía algo fundamental. Que alguien sea mejor contigo que con el resto del mundo no significa que sepa amarte sin herirte. Nos hicimos pareja un año después. Nos marcamos 8 meses más tarde. La noche del vínculo fue hermosa. Todavía me duele admitirlo. Porque hay recuerdos tan bonitos que uno quisiera odiarlos para que dolieran menos. Pero no puedo. Gael me sostuvo la nuca con una ternura casi reverente cuando me marcó. Temblaba. Yo también. Sus labios en mi cuello no tuvieron nada de violencia. Solo devoción. Solo promesa. Solo ese calor alfa que le dice al cuerpo Omega. Ya no está solo. Yo le creí. Le creí con toda la ingenuidad de quien piensa que ser elegido basta para estar a salvo. Los primeros meses fueron un milagro pequeño. Vivíamos en un departamento modesto, cocinábamos tarde, dejábamos música sonando mientras limpiábamos, dormíamos enredados como si el mundo fuera menos hostil cuando le escuchábamos juntos desde la cama. Gael trabajaba demasiado. Sí. Tenía un temperamento fuerte. Sí. Pero conmigo bajaba la voz. Conmigo parecía descansar de sí mismo. Y yo, como idiota enamorado,
Pensé que eso significaba que el amor estaba curándolo. Nunca se debe confundir alivio con sanación. Lo aprendí demasiado tarde. La primera vez que su ira me apuntó directamente no hubo gritos. Solo una cena fría y una frase dicha con el tono equivocado. Yo había preparado pasta porque era lo único que podía hacer sin pensar demasiado. Gael llegó tarde, agotado, oliendo a tráfico, oficina y ese metal emocional que siempre le aparecía cuando había pasado el día discutiendo con su padre. Lo vi entrar y supe de inmediato que traía la rabia pegada a la piel. Aún así pregunté, ¿todo bien? Nunca hagan esa pregunta a un alfa que fue criado creyendo que estar bien significa no sangrar delante de nadie. Gael soltó el portafolio sobre la mesa. ¿Tengo cara de que todo está bien? Me quedé callado. No por sumisión. Por instinto. Y ese fue el inicio de algo que después se volvería rutina. Mi cuerpo aprendiendo a reducirse antes de que la conversación realmente empezara. Cené en silencio. Él también. Después, mientras lavaba platos, le dije lo que cualquier pareja normal dice alguna vez. Me preocupas cuando llegas así. Ni acusación. Ni drama. Solo preocupación. Gael se apoyó en la barra de la cocina y me miró con una frialdad que no conocía. Entonces no me mires. La esponja se me resbaló de la mano. Él debió notar algo en mi cara porque inmediatamente endureció la mandíbula, como si ya estuviera peleando consigo mismo. No quise decir eso así, murmuró. Pero ya estaba dicho. Las palabras tienen esa crueldad. Una vez afuera, no regresan obedientemente al cuerpo que la soltó. Esa noche me abrazó más fuerte de lo normal al dormir. Me besó el hombro. Susurró un perdón casi dormido que yo tomé como prueba de amor. Ahora sé que a veces el perdón sin cambio solo es lubricante para repetir la herida. Después vinieron otras. No todas iguales. No todas tan visibles. Gael no explotaba por cualquier cosa. Esa era parte de la trampa. Si hubiera sido cruel todo el tiempo, me habría ido antes. Pero no. Era un hombre funcional, brillante, atento incluso. Alguien capaz de ser encantador en público, protector con desconocidos, leal con sus amigos, generoso con su hermana menor. Y luego llegar a casa con toda la rabia que no le permitía existir en otros lugares, y descargarla donde se sentía más seguro. Conmigo. No siempre en forma de insulto abierto. A veces como ironía. Como desdén. Como esa mirada que te hace sentir ridículo por haber tenido una necesidad humana frente a un hombre que en ese momento solo sabe sobrevivir atacando. Siempre eliges el peor momento para sentir, me dijo una vez, cuando intenté contarle que estaba pensando cambiar de trabajo. No todo tiene que ser un problema, Elías, me soltó otra, porque lloré viendo fotos viejas de mi madre. Ya vas a empezar, decía cuando apenas abría la boca con demasiada cautela. Eran frases pequeñas, casi miserables en su brevedad. Pero las pequeñas son las peores. Se meten debajo de la piel. Se quedan ahí. Y un día te sorprendes planeando tus emociones como si fueran explosivos. Hay una diferencia enorme entre vivir con alguien difícil y vivir con alguien cuya ira empieza a reorganizar toda tu personalidad. Yo dejé de notarlo poco a poco. Primero fueron cosas normales. Hablar más bajito. Esperar a que acabara de trabajar para sacar ciertos temas. Elegir momentos. Cuidar tonos. Eso es convivencia, me decía. Eso es madurez. Eso es entender que todos tenemos malos días. Pero un mal día no debería convertirte en rehén emocional de la persona que amas. Yo no lo vi así al principio. Porque Gael tenía otra cara. La de los domingos buenos. La del alfa que me masajeaba los pies cuando yo volvía cansado. La del hombre que se aprendía mis ciclos para comprarme mis suplementos antes de que se me acabaran. La del amante cuidadoso que olía mi tristeza incluso cuando yo sonreía para disimularla. Esa versión existía. Y era real. El problema era que yo seguía usando esa versión como defensa contra todas las demás. Cuando él me lastimaba, yo corría a buscar dentro de mis recuerdos al Gael tierno, al Gael asustado, al Gael niño atrapado dentro de una familia de alfes que le enseñó que sentir era perder. Me volví experto en entenderlo. Terriblemente malo en protegerme. Su padre era una pieza central en todo esto. Rodolfo Ferrer no alzaba la voz. No le hacía falta. Era el tipo de alfa que humillaba con una sola frase bien colocada. Había criado a sus hijos como si estuviera entrenando armas, no personas. A Gael lo moldeó a base de exigencia, desprecio y una idea de masculinidad tan tóxica que hasta el aire de su casa parecía ordenarle a cualquiera que no llorara. Los omegas sensibles te distraen. Le soltó una vez frente a mí, durante una comida familiar. Tú necesitas estabilidad, no alguien que convierta cada emoción en un evento. Gael no lo corrigió. Solo apretó la mandíbula hasta que el músculo le tembló. Más tarde me pidió perdón en el auto.
Sabes que el no significa nada. Pero tú no dijiste nada. Porque si le contesto se vuelve peor. ¿Para ti? Respondí. Para mí ya fue peor. Esa era nuestra dinámica. Yo nombraba la herida. Él respondía desde la estrategia. Siempre pensando en cómo evitar un incendio mayor, incluso si para ello debía dejarme parado en medio del humo. Con el tiempo mis amigos empezaron a notar algo. No lo conté abiertamente. Me daba vergüenza. Porque ¿cómo explicas que tu alfa no te pega, no te engaña, no te abandona, pero aún así vives agotado como si el amor te estuviera limando por dentro? Mi mejor amiga, Nora, fue la primera que lo dijo sin rodeos. Te sobresaltas cada vez que suena tu teléfono cuando estás contento, me soltó una tarde en una cafetería. Me reí. Mal. Defensivo. No exageres. No estoy exagerando. Estaba sonriendo cuando me contabas lo de la beca para restauración en Puebla. Sonó tu celular, viste su nombre y de inmediato cambiaste la cara. Como si hubieras recordado que tu alegría necesita permiso. Quise discutirle. No pude. Porque justo eso era. Mi alegría necesitaba permiso. Mis planes, mi tristeza, mis sueños, mis miedos, todo debía pasar primero por el filtro de cómo estaría Gael ese día. Y eso, por mucho que una omega enamorada quiera disfrazarlo de comprensión, no es amor. Es ocupación emocional del territorio. La beca de Puebla fue el principio del final. No porque yo quisiera irme para siempre. Solo porque por primera vez en mucho tiempo algo bueno llegó a mí sin pasar por Gael. Era un programa de 7 meses en conservación patrimonial. Prestigioso, sí, pero sobre todo mío. No era un proyecto social suyo. No era un favor de su familia. No era un puesto conseguido por contactos. Era el resultado de años de trabajo silencioso. Recibí la aceptación un jueves por la mañana. Lloré frente al correo. Lloré de felicidad, de alivio, de orgullo. Y durante unas horas fui simplemente yo. Elías. No la omega de nadie. No el centro emocional de un alfa difícil. No el amortiguador entre Gael y sus demonios. Solo yo. Quise compartirlo con él esa noche. Hasta compré vino. Pastelitos. Una libreta nueva donde pensaba escribir ideas para el programa. Gael llegó casi a las 10. Traía el rostro oscuro de quien viene mascando una pelea desde hace horas. Mi padre quiere que firme una expansión con inversionistas de Monterrey, dijo apenas entró. Si me niego, va a intentar quitarme la dirección del proyecto completo. Yo asentí, escuchándolo. Esperé a que terminara. Le serví vino. Y luego, con toda la esperanza idiota que me quedaba, le mostré la carta de aceptación. Su reacción fue rápida. Demasiado rápida. No alegría. No sorpresa. Lo primero que apareció en su rostro fue cálculo. ¿7 meses? Ahí mismo empecé a desinflarme. Sí. ¿Y cuándo pensabas decirme que aplicaste? Ahora. Te lo estoy diciendo ahora. Gael dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Eso no responde mi pregunta. No te lo dije antes porque quería estar seguro. O porque sabías que no iba a gustarme. Solté una risa pequeña, incrédula. ¿Te oyes? Sí, me oigo perfectamente. Entonces también deberías oír lo que implica que la primera reacción a algo importante para mí sea preguntarte por qué no lo consulté contigo. Porque somos pareja, Elías. No roommates. Sentí el filo de la rabia subirme por la garganta. Ser pareja no significa pedirte autorización para crecer. Gael se puso de pie. No hagas esto. ¿Hacer qué? ¿Tener una oportunidad propia? Convertir mi peor semana del año en el momento ideal para anunciar que te vas 7 meses. No me voy. Es una beca. En otra ciudad. Temporal. Lejos. Sí, lejos. Estallé por fin. Lejos de ti, de esta casa y de vivir revisando tu cara antes de sentir cualquier cosa. El silencio fue instantáneo. Brutal. Gael me miró como si lo hubiera traicionado de una forma íntima y definitiva. ¿Eso es lo que crees que hago contigo? Quise decir no lo creo, lo vivo. Pero él ya estaba en ese punto donde la rabia empieza a ocupar todo el cuarto. Gael. No. No me hables como si fueras la única víctima aquí. ¿Crees que es fácil vivir conmigo? Yo también estoy lidiando conmigo todos los días. Entonces hazte cargo sin usarme de saco de box. Lo dije. Por fin. Y la cara que puso me confirmó algo terrible. Una parte de él había necesitado escuchar esa verdad durante años, pero iba a odiarme por decirla. El vaso cayó primero. No sé si lo aventó o se le resbaló. Luego vino el golpe de su puño contra el mueble del comedor. No cerca de mí. No dirigido hacia mi cuerpo. Pero el estruendo bastó. Mi sistema nervioso reaccionó antes que mi orgullo.
Di un paso atrás. Después otro. Gael se quedó quieto, respirando con violencia, viéndome como si el verdadero desastre fuera mi retroceso y no lo que acababa de hacer. Mírame, dijo. Y esa fue quizá la frase más cruel de toda la noche. Porque, ¿cómo se suponía que lo mirara? ¿Como mi alfa? ¿Como el hombre al que amaba? ¿Como una tormenta que juraba no tocarme mientras todo a mi alrededor se volvía zona de impacto? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Eso es exactamente lo que hago todo el tiempo, susurré. Mirarte. Medirte. Anticiparte. Sobrevivirte. Gael palideció. Pero yo ya no podía parar. Usas tu ira como un arma, Gael. Tal vez no para herirme físicamente. Pero siempre me apuntas a mí. Siempre. Mi corazón Omega es el lugar donde termina aterrizando todo lo que no puedes decir como adulto. Él abrió la boca. No salió nada. Y por primera vez, en lugar de compadecer su incapacidad para hablar, yo sentí algo más limpio. Cansancio. Uno inmenso. Viejo. Merecido. Subí a la habitación. No porque estuviera dudando. Porque ya sabía lo que iba a hacer. Empacar cuando todavía amas a alguien es una de las cosas más violentas que puede hacer una persona sin alzar la voz. Cada camiseta doblada parece una traición. Cada objeto que eliges llevarte es una pequeña declaración de guerra contra la parte de ti que todavía quiere quedarse. Yo metí lo esencial. Ropa. Documentos. Mi computadora. Las cartas de mi madre. Los bocetos de un proyecto que Gael nunca me dejó terminar sin interrumpirlo con sus propias crisis. No tomé demasiadas cosas porque no quería una mudanza. Quería una salida. Gael se quedó en la puerta del cuarto mirándome como si yo fuera una escena imposible. No puedes irte por una discusión. Ni siquiera me volví. No me voy por una discusión. Me voy por todas. Eso es injusto. Me reí. No de humor. De agotamiento. Tu problema siempre ha sido ese, Gael. ¿Crees que lo injusto es que alguien por fin nombre lo que lleva años soportando? Se acercó. Noté su aroma cambiar, mezclando culpa, rabia y desesperación. No quise asustarte. Y sin embargo vivo asustado. Lo dije tan calmado que a mí mismo me dio escalofríos. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Nunca te toqué, murmuró. Cerré la maleta de golpe. Ahora sí lo miré. No me obligues a consolarte con eso. Su cara se quebró. No es para que me consueles. ¿Entonces para qué? ¿Para que yo minimice todo lo demás y vuelva a sentirme ridículo por sufrir algo que no deja moretones? Respiró hondo. Temblaba. No sé cómo hablar cuando siento que todo se me está cayendo encima. Pues aprendiste una forma. Solo que esa forma siempre me rompe a mí primero. Gael se dejó caer en la orilla de la cama, vencido de una forma que nunca le había visto. Voy a cambiar. Sí, respondí. Alzó la vista, casi esperanzado. Negué con la cabeza. Pero no voy a quedarme a ver si esta vez lo cumples. Esas palabras lo atravesaron. Lo vi. Como si alguien le hubiera arrancado del pecho el último resto de control. Elías, por favor. Ahí estaba. La súplica tardía. La voz baja. El alfa roto que yo había esperado cientos de veces justo después del daño. Lo odié un poco por seguir siendo hermoso incluso así. Lo odié más por la parte de mí que todavía quería abrazarlo. Si me quedo, dije, voy a volver a traicionarme. Y ya lo hice demasiadas veces por ti. Tomé la maleta. Él se puso de pie, instintivamente, y por un segundo pensé que iba a bloquearme el paso. No lo hizo. Solo se movió hacia un lado. Tal vez ese fue el primer acto de amor sano que tuvo conmigo en mucho tiempo. Dejar espacio. ¿Vas a volver? Preguntó. Lo pensé. Podría haber mentido. Dar esperanza. Mantener el hilo. Pero la verdad era más compasiva que cualquier mentira. No lo sé. Y me fui. Puebla olía a piedra caliente, pan dulce y tardes con campanas. Llegué con el corazón deshecho y una carpeta llena de documentos académicos que, por primera vez en años, me parecieron más fáciles de sostener que mi propia vida emocional. La residencia me dio algo que no entendí al principio. Silencio sin amenaza. Nadie levantaba la voz en los pasillos. Nadie convertía el humor de una persona en el clima entero del edificio. Nadie me miraba como si yo fuera responsable de mantenerlo funcional. Las primeras semanas dormí fatal. Tenía sobresaltos con ruidos pequeños. Me tensaba cuando alguien dejaba caer una silla. Revisaba el teléfono con ansiedad absurda cada vez que vibraba, incluso cuando ya sabía que la mayoría de los mensajes de Gael se habían vuelto más cortos, más cuidados, menos invasivos. No me buscó físicamente. No apareció en Puebla. No usó contactos para sacarme de ahí. Eso, curiosamente,
Me hizo llorar más. Porque me confirmó que si podía respetar límites. Solo había necesitado perderme para decidir hacerlo. Sus mensajes pasaron por etapas. Primero la negación. Solo necesito que me escuches una vez. Luego la culpa. No puedo dejar de ver tu cara cuando retrocediste. Después, algo más honesto. Estoy empezando a entender que siempre te pedí comprensión justo después de haberte herido. Eso no era amor maduro. Era cobardía. Leí ese muchas veces. No respondí. Yo también empecé terapia. Mi terapeuta, una beta llamada Jimena, me obligó a mirar cosas que durante años había maquillado con palabras más bonitas. ¿Le tienes miedo a Gael? Me preguntó en la tercera sesión. No, respondí demasiado rápido. Le tenía miedo a su enojo. Jimena asintió. Eso sigue siendo miedo dentro de una relación íntima. Tragué saliva. Nunca me había permitido decirlo tan claro. Tenía miedo. No de que un día me golpeara. No exactamente. Tenía miedo de desaparecer bajo el peso de su rabia. De volverme tan pequeño emocionalmente que un día ni siquiera yo mismo supiera que quería. Y eso ya había empezado a pasar. En Puebla volví a dibujar. Volví a caminar sin mirar el teléfono. Volví a comer cuando tenía hambre y no cuando había espacio entre las crisis de otra persona. Volví a escuchar mi propia voz sin medir si iba a detonar algo. Aún así, las cicatrices seguían ahí. Porque sanar no consiste en olvidar. Consiste en dejar de negociar con lo que te rompió. Nos vimos 8 meses después. Fue idea mía. No porque quisiera volver. Porque ya no quería que el miedo fuera el último idioma entre nosotros. Nos citamos en una cafetería tranquila, cerca del centro histórico. Llegué antes. Y cuando lo vi entrar, comprendí enseguida que la pérdida también había dejado marca en él. Gael seguía siendo Gael. Hermoso de esa forma severa que siempre parecía esculpida por la contención. Pero algo en su energía había cambiado. Menos filo. Más peso. Como si por fin llevara encima sus propias ruinas en lugar de arrojarlas a otros. Hola, dijo. Hola. Se sentó frente a mí y esperó. Ese detalle me destrozó un poco. El Gael de antes habría intentado tomar control del ritmo. Marcar la conversación. Organizar el daño. Ahora solo esperaba. «Te ves bien», murmuró. «Estoy mejor». Asintió. Tragó saliva. «Me alegra. Aunque me duela no ser parte de eso». Era una frase triste. Pero limpia. Sin manipulación. Sin el viejo truco de convertir su dolor en mi deber. Hablamos un rato de cosas neutras. Del programa. De mi trabajo. De Mara, que claramente seguía contándole más de mi vida de lo que yo aprobaba. Y luego llegamos a lo inevitable. Entré a un grupo para alfes con manejo violento de la ira, dijo de pronto. Lo miré en silencio. No para decirte mírame, estoy mejorando, aclaró enseguida. Lo digo porque por primera vez escuché en voz alta a otros hombres describir cosas que yo hacía, y tuve que dejar de esconderme detrás de la frase nunca te toqué. Sentí un nudo en la garganta. Eso no te absuelve. Lo sé. Hubo una pausa. Luego preguntó, con una humildad que nunca había visto en él. ¿Todavía llevas cicatrices? No dijo todavía me odias. No dijo todavía me amas. Dijo cicatrices. Por fin eligiendo la palabra correcta. Exhalé lento. Sí. Bajó la mirada. ¿Dónde? Y esa fue quizá la primera vez que sentí que me estaba pidiendo verdad, no perdón. En mi forma de celebrar, respondí. Porque todavía me cuesta contar buenas noticias sin prepararme para que alguien me las arruine. En mi cuerpo, porque sigo tensándome cuando una voz sube demasiado. En mis tardes, porque todavía hay días donde siento culpa por estar en paz. En mi corazón Omega, Gael, porque me acostumbraste a creer que sentir mucho era inconveniente. Vi cómo esas palabras entraban en él una por una. No se defendió. No lloró para que yo lo salvara. Solo escuchó. Lo siento, dijo al final. Lo creí. Y eso fue lo peor. Porque creerle ya no significaba querer volver. El verdadero cambio no llegó con una disculpa. Llegó con consistencia. Gael siguió escribiendo, pero sin invadir. A veces una vez por semana. A veces menos. No preguntaba dónde estaba ni con quién. No exigía respuestas. No hacía de su proceso un espectáculo. Solo decía verdades pequeñas. Hoy en terapia hablé de mi padre y entendí que durante años usé mi ira para no sentir vergüenza. Una parte de mí sigue queriendo que regreses para demostrarme que ya no soy ese hombre. Estoy tratando de no convertir eso en otra forma de egoísmo. Aprendí a irme de una habitación antes de romperla. Esa última me hizo sentarme en la cama a llorar de una manera rara.
No por nostalgia. Porque ese era exactamente el tipo de cambio básico que yo había necesitado 4 años antes. Y aún así, me alegré. No por mí. Por él. Porque una parte sana del amor sobrevive incluso después de irte, la que todavía desea que el otro deje de destruirse, aunque ya no seas tú quien lo acompañe. Pasó un año. Terminó mi programa. Empecé a trabajar con un equipo de conservación en Puebla mismo. Me mudé a un departamento pequeño con balcón y una planta que se negaba obstinadamente a morir. Mi vida empezó a parecerme mía otra vez. Una noche, Mara vino a verme. Estaba en la ciudad por trabajo y me pidió cenar. Hablamos de 1000 cosas hasta que finalmente dijo lo que ambas partes sabíamos que flotaba sobre la mesa. Mi hermano ya no vive como antes. Me quedé callado. No te lo digo para convencerte de nada, aclaró. Solo. Hacía años que no lo veía sostener una emoción sin romper algo a su alrededor. Ahora lo hace. Mal a veces. Pero lo hace. Jugué con la servilleta entre los dedos. Me da gusto. Mara sonrió triste. Te quiso mucho. Solo no sabía que querer mucho no basta cuando no sabes dónde termina tu herida y dónde empieza la piel del otro. Tuve que apartar la mirada. Porque esa era la frase exacta. Lo que nos destruyó no fue la falta de amor. Fue su incapacidad para distinguir entre su dolor y mi derecho a no recibirlo convertido en arma. Volví a besarlo 16 meses después de irme. Y aún ahora no sé si eso fue valentía o una forma muy refinada de locura. Habíamos quedado de caminar por un parque después de comer. Era invierno leve, con ese sol tibio que engaña al cuerpo haciéndole creer que todo es más simple de lo que en realidad es. Hablamos durante horas. Sin tensión. Sin guiones. Con esa extraña intimidad que queda cuando dos personas ya se hicieron muchísimo daño, y aún así, todavía pueden reconocerse. En un momento me detuve frente a un lago artificial. No sé si pueda volver, le dije. Gael no reaccionó con desesperación. Ni me tomó del brazo. Ni endureció la cara. Solo preguntó: ¿volver conmigo o volver a quien eras conmigo? La pregunta me dejó sin aire. Porque por fin estaba haciendo algo que antes le era imposible, pensar más allá de sí mismo. A ambas cosas, admití. Asintió despacio. No quiero que vuelvas a ninguna de las dos si te hacen daño. Lo miré. Muchísimo tiempo. Ya no hablas como antes. Su sonrisa fue triste. Ya no quiero vivir como antes. No prometió perfección. No prometió que nunca volvería a enojarse. No prometió convertirse en hombre fácil. Solo dijo la única verdad que en ese momento importaba. Si algún día vuelves a elegirme, quiero que sea porque a tu cuerpo le da paz, no porque tu corazón todavía no sabe soltarme. Eso me rompió. De la forma correcta esta vez. Porque durante años yo había sido el único pensando en mi cuerpo. En mi paz. En mis límites. Ahora él por fin estaba mirándolos también. Lo besé porque quise. No por pena. No por recuerdo. No porque una parte de mí siguiera esperando al Gael de antes. Lo besé porque el hombre frente a mí ya no era exactamente ese. Y porque por primera vez, al separarme, no sentí que me hubiera traicionado. No volvimos enseguida. Y eso salvó lo poco bueno que aún podía crecer entre nosotros. Nos dimos tiempo. Rutinas nuevas. Conversaciones difíciles. Espacios separados. Gael visitó mi departamento muchas veces antes de que yo siquiera considerara dormir en el suyo. La primera vez que discutimos después de retomar algo, temblé. No por exagerado. Por memoria. Fue una tontería doméstica sobre horarios y cancelaciones. Vi la tensión subirle por los hombros. Lo vi cerrar los ojos. Y mi cuerpo entero se preparó para el impacto. Entonces él hizo algo que nunca antes había hecho. Dio 3 pasos atrás. Puso ambas manos visibles, abiertas. Y dijo, con la voz trabajada a pulso: estoy muy enojado. No quiero descargártelo. Dame 10 minutos y volvemos a esto. Casi lloro ahí mismo. No porque fuera heroico. Porque era simple. Y lo simple, cuando antes te faltó tanto, se vuelve milagro. Volvió 10 minutos después. Cumplió. Hablamos. Sin sarcasmo. Sin castigo. Sin dejar escombros. Esa noche entendí algo doloroso y hermoso a la vez. Sí, Gael estaba cambiando. De verdad. Pero mis cicatrices no desaparecerían solo porque él ahora supiera nombrarlas. Las cicatrices no funcionan así. Se quedan. A veces pican cuando cambia el clima emocional. A veces duelen cuando una voz ajena se parece demasiado a la de antes. A veces te recuerdan que sobreviviste a algo que no debiste normalizar. Pero también dejan de gobernarte. Ese fue mi verdadero regreso. No volver con él. Volver a mí mientras estaba con él. Poder decir: esto me activó.
Poder irme de una habitación sin sentir culpa. Poder celebrar un logro sin preparar defensas. Poder amarlo sin convertirme otra vez en blanco. Una noche, mucho después, estábamos acostados en silencio cuando Gael me dijo algo que todavía guardo como una especie de epitafio para la versión más cruel de nosotros. Pasé años creyendo que mi ira era una fuerza que me protegía de parecer débil. No entendí que en realidad me estaba dejando solo, rodeado de todo lo que rompía. Y tú eras siempre el lugar donde aterrizaba porque eras el único que no me soltaba. Giré para verlo. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo. Yo tampoco entendí. Respondí, que amar a alguien no me obliga a ser su zona de impacto. Me miró entonces. Despacio. Con una tristeza limpia. Todavía tienes todas las cicatrices, ¿verdad? Respiré hondo. Sí. ¿Y aún así estás aquí? Pensé la respuesta un buen rato. Luego asentí. Sí. Pero no porque las cicatrices no importen. Estoy aquí porque ahora tú también las ves. Esa era toda la diferencia del mundo. Antes yo sangraba solo. Ahora no. Antes él usaba su ira como arma y mi corazón omega era siempre el objetivo. Ahora, cuando la rabia aparece, la nombra antes de convertirla en metralla. No siempre elegantemente. No siempre a tiempo. Pero lo intenta. Y yo, que todavía cargo cada cicatriz, por fin entendí algo que me habría salvado años de dolor si lo hubiera sabido antes. Las cicatrices no prueban que el amor fue más fuerte. Prueban que sobreviviste. Y sobrevivir nunca debió ser el estándar de una relación. Amar bien es otra cosa. Es dejar de convertir el corazón del otro en el lugar donde descansa tu violencia. Es aprender a hablar antes de destruir. Es entender que el perdón no borra las marcas, solo hace posible que dejen de abrirse una y otra vez. Yo todavía cargo cada cicatriz. Algunas son mías. Otras llevan su nombre. Pero ya no me avergüenzan. Porque ahora sé leerlas por lo que son. Evidencia de que me fui a tiempo. De que volví solo cuando pude elegir sin miedo. Y de que ningún alfa, por amado que sea, tiene derecho a usar su dolor como arma y esperar que un corazón omega lo llame hogar.